¿Se le puede pasar la planadora a un funcionario de la rama ejecutiva a través de un proceso de interpelación? Todo esto lo discutimos hoy en el Cuadre. Bienvenido al Cuadre, a este su 32º episodio. Agradecido a todos por los comentarios y por el apoyo. Como hemos hablado anteriormente, el Cuadre es un espacio para hablar un poquito más a profundidad los temas que atañen y verlo también desde una perspectiva un poco más numérica. Pero hoy yo creo que vamos a hacer una excepción porque la cosa se está calentando a unos niveles bastante atípicos y que no son normales entre la rama legislativa, particularmente el Senado de Puerto Rico, y la rama ejecutiva, particularmente cuando los dos principales líderes de ambos cuerpos o de ambas ramas pertenecen al mismo partido. Y me refiero tanto a la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, como al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Han habido unos intercambios en los pasados días y citaciones que no suelen ser la norma y que creo que permiten y abren el espacio a una explicación un poco más profunda del alcance de los poderes legislativos y de los derechos que le asisten a los funcionarios de la rama ejecutiva, particularmente al gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Y darle un trasfondo. Creo que es necesario darle a ustedes un background, como se dice en inglés, de los acontecimientos recientes y lo que ha resultado en este tiroteo entre el Senado de Puerto Rico y la gobernadora de Puerto Rico. Y yo creo que la génesis sobre este intercambio pues, ha sido la lamentable controversia con la ex secretaria de la Vivienda y el negocio de malbetes, la intervención o la presunta intervención de esta funcionaria, el proceso de investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia, la investigación que hizo el Departamento de Transportación y Obras Públicas por supuestamente una venta de malbetes de manera irregular en un centro de inspección en el campo de la isla y de un negocio que es, pero no es de la Secretaría de la Vivienda y que lo operan familiares de la Secretaría de Vivienda. Todo esto ha ido alargándose y tomando un camino bien controversial y que de alguna manera u otra pues, ha afectado adversamente a distintos funcionarios, particularmente en la rama ejecutiva, como lo ha sido el secretario de Asuntos Públicos, que se le hace muy difícil poder ir van en narrativa sin que sea cuestionado por estos acontecimientos. De igual manera, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el secretario de Hacienda, ha sido una dinámica bien compleja para la rama ejecutiva el poder aislar esta controversia con la ex secretaria de la Vivienda y poder seguir comunicando el desarrollo de su gobernanza y de lo que verdaderamente debe importar en Puerto Rico, porque no les voy a mentir, si bien es cierto que cada dólar es importante y bien es cierto que Puerto Rico es una isla de ley y orden, la verdad es que también debemos concentrarnos o se debe concentrar la discusión pública en temas que muevan la aguja y la venta de malbetes pues no necesariamente una de ellas, y ver que por semanas, casi meses, pues se concentra toda esta controversia y que la gobernadora y su equipo de trabajo en la fortaleza no hayan podido tomar decisiones asertivas para encapsular esta controversia a la magnitud que debe ser y no esta cosa totalmente de desproporción que ya ha acabado en una citación que lo vamos a ver más adelante, y el alcance de esta citación pues ciertamente es algo que afecta, ¿verdad?, esa capacidad de la rama ejecutiva de poder gobernar y poder comunicar. Yo estaría bien satisfecho como secretario de Hacienda
y que me ocurrió en varias instancias que habían controversias en el gabinete o a nivel de fortaleza, que de alguna manera u otra restringían nuestra capacidad de poder comunicar cosas. Por dar un ejemplo, imaginen que el Departamento de Hacienda emite un estado financiero auditado y que refleje un superávit, una noticia importantísima, y que todo esto quede de alguna manera opacado porque los medios de comunicación de la isla pues se concentren en una controversia que no es ni una décima importante de lo que es tener un gobierno con un presupuesto cuadrado, y que eso restrinja la capacidad del secretario de Hacienda, el director de OGP, el director de AFAF, de poder comunicar y poder expresarse sin verse cuestionados por estas cosas que deberían ser secundarias. Por otra parte, el mundo geopolítico, están ocurriendo tantas cosas fuera del alcance de Puerto Rico que afectan a Puerto Rico. Hoy la gasolina, de camino acá al estudio, vi una gasolinera con la gasolina premium a $1.09 el litro y a 90 y pico de centavos la gasolina regular, viendo, ¿verdad?, un aumento significativo del precio de la gasolina en la bomba. Entonces, no estamos discutiendo cuál puede ser el efecto, medidas que el gobierno puede tomar para de alguna manera u otra mitigar, insertarnos en la discusión nacional sobre sus aspectos geopolíticos, el cómo Puerto Rico se puede integrar en esas políticas nacionales y que pueda añadir valor a los Estados Unidos de manera tal que podamos recibir algún dividendo de esa relación donde ambas partes nos beneficiemos. Pues no estamos discutiendo nada de eso. Tampoco estamos discutiendo nuestras estrategias para de alguna manera u otra lograr el financiamiento adecuado de nuestro plan de salud de gobierno, el famoso Plan Vital y las asignaciones de Medicaid. No, estamos discutiendo una citación del Senado, del secretario de la Gobernación, a raíz de un manejo tal vez inefectivo de una controversia de marbetes. Quiero que nos pongamos en contexto. Estamos hablando de marbetes, tantas cosas que hay en Puerto Rico tan importantes, pero nos concentramos en estas controversias estériles y que el equipo de la gobernadora haya permitido que esto se salga de total proporción al punto tal que haya ya un intercambio y una escalada entre una relación tal vez de alguna manera u otra fragmentada entre la Asamblea Legislativa y la rama ejecutiva. Definitivamente es frustrante y alarmante. Sin embargo, yo creo que ahora que está el ojo de los puertorriqueños en lo que ha sido una citación de uno de los principales funcionarios de la rama ejecutiva, creo que es importante explicarle a las personas qué es lo que está ocurriendo en el proceso, de dónde emana y en qué consiste este tipo de citación y de potencial intercambio que vamos a estar viendo, porque sí, en el pasado se han visto citaciones a vistas públicas, eso se ve con extrema frecuencia, pero no necesariamente este tipo de citación y en este tipo de contexto, y hasta qué punto la rama ejecutiva viene obligada a contestar y hasta qué frontera tiene la rama legislativa, en este caso el Senado, de poderle preguntar a la rama ejecutiva. Y viendo el giro donde el Senado de Puerto Rico citó a una de las principales figuras, y le voy a pedir a la producción que presente esta nota, ¿verdad?, del Senado de Puerto Rico. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, hace una semana hizo una solicitud de información de unas facturas de un proveedor de servicios legales de la rama ejecutiva. Se le pidió las facturas y los contratos por esos servicios profesionales vinculados a servicios legales, y una reacción de la rama ejecutiva que exigieron que esa solicitud de información se formalizara a través de los procedimientos establecidos en el reglamento del Senado. Pues entonces el presidente del Senado reacciona convocando nada más y nada menos que al secretario de la Gobernación a una comisión total
sobre la gestión de gobierno. Y esto es bien amplio y le pido, ¿verdad?, a la producción que presente esta nota. Esto es básicamente como un comunicado de prensa que emitió el Senado. El presidente del Senado presentó una moción en el Pleno, básicamente dando paso a la solicitud de información de esas facturas de servicios legales del licenciado Antonio Zagardía en distintas agencias de gobierno. Además, le hizo una solicitud de información al Departamento de Hacienda sobre el cumplimiento de este licenciado en su carácter de agente retenedor ante el Departamento de Hacienda. Y creo que ahí vienen tal vez unas doctrinas que pudiéramos ver de cara al futuro, el alcance de esa solicitud de información. Las facturas que emiten los abogados a las distintas agencias y al gobierno de Puerto Rico, pues hay que tratarlas con pinzas, porque ahí se presume que pueda haber un privilegio abogado-cliente. ¿En qué sentido? Pues miren, de la misma manera en que, por ejemplo, los que visitan sus doctores, visita el psicólogo, visita el psiquiatra, visita a su nefrólogo, esas conversaciones, o visitan a su contador público autorizado, esas conversaciones que tienes con esos profesionales típicamente quedan cobijadas por lo que es un privilegio, el privilegio de confidencialidad. ¿Por qué existe ese privilegio? Bueno, para que el paciente en estos casos o el cliente de un abogado pues sienta la confianza de poder divulgar los hechos y circunstancias que le obligan a recibir ese asesoramiento y el profesional pueda dar el asesoramiento adecuado. Esto no implica que conversaciones sobre delitos pues quedan cobijadas en los aspectos de privilegio. O, por ejemplo, que un funcionario vaya donde su abogado, a donde su secretario auxiliar de legales y le pida asesoramiento de cómo entrar en un esquema de conspiración para delinquir. De eso no se trata el privilegio. Pero sí cierto asesoramiento sobre algunas estrategias de implementación de política pública o de cumplimiento legal. Eso es válido y ocurre con bastante frecuencia. Yo recibía mucho asesoramiento de abogados. Así las cosas, estas facturas podremos ver tal vez una ruta donde no tan solo se le está haciendo el requerimiento de información, sino que en la respuesta, cuando se conteste esa solicitud, no me sorprendería que la rama ejecutiva levante algún tipo de grado, limite la divulgación de toda la información, porque desconocemos si en esas facturas comerciales que se le enviaron al gobierno pues tengan o contengan información que sea privilegiada sobre ese asesoramiento legal que está dando ese licenciado a las distintas ramas. ¿Qué ocurre? Que esto pues al presidente del Senado no le gustó esta reacción de la Fortaleza y responde con una citación a uno de los principales funcionarios a una interpelación a través de la Comisión Total. Y aquí hay tres conceptos. La citación de interpelación, que es una interpelación. ¿Qué alcance tiene la rama ejecutiva de poder ser interpelada o estos funcionarios? Y la otra parte, ¿existe tal cosa como un privilegio ejecutivo? ¿Levantará el secretario de la Gobernación el privilegio ejecutivo? ¿Y qué significa esta doctrina? ¿Cómo la misma ayuda el privilegio ejecutivo a proteger la separación de poderes establecida en la Constitución? Antes de entrar en todas esas conversaciones filosóficas, yo les recomiendo que ustedes vayan, busquen sus refrigerios, pónganse cómodos luego de esta pausa, porque ahí vamos a discutir un poco más a fondo el alcance y los riesgos de levantar cuestiones de privilegio en la gobernanza cuando la transparencia debería fomentar y gobernar en todos estos procesos. Así que venimos a una pausa y regresamos en breve.
Bienvenido a este segundo segmento del Cuadro. Estamos hablando un poco de la frustración de cómo unos malbetes se han convertido en un intercambio casi nuclear entre la gobernadora de Puerto Rico y el presidente del Senado. El presidente del Senado, como parte de este intercambio, ha convocado una comisión total para interpelar nada más y nada menos que una de las figuras claves de la rama ejecutiva, que es el secretario de la Gobernación. Y número uno, ¿qué es el secretario de la Gobernación? Pues miren, es, vamos a llamarle el alter ego del gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Ayudante adscrito a la oficina del gobernador, que en esencia supervisa el personal tanto interno de la fortaleza, todo este cuerpo de asesores dentro de la fortaleza, como también la cohesión entre los funcionarios de la rama ejecutiva, particularmente los jefes de agencia, secretarios del Gabinete Constitucional y otros jefes y directores de otras instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico. Es una figura que en estricta teoría debe ser la figura que más conversaciones directas tiene con el gobernador de Puerto Rico, y que en gran parte de las instancias un secretario de agencia, cuando conversa con el secretario de la Gobernación, debe dar por dado, valga la redundancia, que está hablando con el gobernador de Puerto Rico y que las manifestaciones que le está haciendo ese secretario de la Gobernación, incluyendo cualquier instrucción o determinación de política pública, vienen refrendadas ya de conversaciones y acuerdos entre el secretario de la Gobernación y la gobernadora o el gobernador de Puerto Rico. Así que estamos hablando de una figura muy sensitiva en la rama ejecutiva. Entonces, ¿qué es una comisión total? Yo creo que nos podemos ir a la regla 35 del Senado de Puerto Rico. Le voy a pedir a la producción que ponga este documento. Este documento es una resolución del Senado. Típicamente cuando el Senado electo y juramentan, aprueban una resolución de su cuerpo estableciendo las reglas de juego. ¿Cuáles van a ser las reglas para llevar el proceso parlamentario y para llevar cómo el Senado de Puerto Rico va a conducir sus funciones? Y aquí definen lo que es una comisión total y lo definen en la regla 35 como un procedimiento de naturaleza parlamentaria mediante el cual el cuerpo en pleno se constituye en una comisión. ¿Qué significa esto? Que todos los senadores van a ser miembros de esta comisión y lo que quieren es tener una conversación más libre e informal que le da tal vez el debate en el cuerpo, en el hemiciclo. Entonces, el presidente del Senado, miren, no convocó tal vez una comisión de gobierno donde tienen unos miembros limitados, porque típicamente el Senado y la Cámara también hace algo similar. Establecen comisiones donde en esas comisiones se atienden unos temas en particular. Por ejemplo, la Comisión de Hacienda de la Cámara, para atiender los temas de presupuesto, los temas fiscales. Pudo haber convocado una comisión de gobierno y en esa comisión de gobierno pues limita qué personas pueden participar de ese proceso de vistas públicas. Pues no, el presidente del Senado estableció una comisión total. Aquí pueden participar todos los senadores y las reglas de esa comisión total las determinará el presidente del Senado en su momento y las divulgará a la hora de comenzar los trabajos de esa comisión total. Y entonces, ¿qué es una interpelación? Una interpelación es un proceso donde básicamente, vamos a llamarle una sesión especial, donde puede ser convocada ya sea por el presidente del Senado o a solicitud de la mayoría de los miembros del Senado. Y le voy a pedir a la producción que pase por aquí la sección 21.5, está en el documento adjunto. Básicamente, típicamente están encaminadas para investigar el funcionamiento de la rama ejecutiva. Aquí se pueden citar a jefes de agencia, jefes de gabinete,
yo voy a enseñar aquí una foto de una vista de una sesión de interpelación. Aquí fue cuando la Cámara de Representantes en el 2021 interpeló al secretario de Salud, nuestro compañero Carlos Mellado, el doctor Carlos Mellado, que era secretario de Salud. Él estuvo horas deponiendo, y si miran esta sesión, tal vez hay personas que no están familiarizadas. Carlos Mellado literalmente entró al hemiciclo de la Cámara de Representantes a someterse al escrutinio y las preguntas de los legisladores, de los representantes en ese caso. No se ve una foto del doctor Carlos Mellado sentado en un salón de vistas públicas, no se ve de pie en un podio sometiéndose al escrutinio de los representantes literalmente en sus bancas en el hemiciclo. Típicamente estas sesiones de interpelación, las reglas son bien vagas y casi se le puede preguntar de todo a la persona interpelada. Son unas reglas que yo creo que adrede en el reglamento del Senado, pues no están definidas para permitir de alguna manera amplitud en estos procesos de fiscalización. ¿Y de dónde surge esa facultad de fiscalización de la rama legislativa en el Senado? Pues de la Constitución de Puerto Rico, en esa separación de poderes. La rama legislativa legisla y fiscaliza a la rama ejecutiva. Y conforme a esas facultades, siempre estableciendo una clara separación de poderes, pues puede investigar a estas personas. Así que el secretario de la Gobernación se está sometiendo a un proceso bien amplio. El secretario de la Gobernación, por la naturaleza de su cargo, tiene mucha información sensitiva en el proceso, y sí puede tener información donde la gobernadora de Puerto Rico levante lo que es el privilegio ejecutivo. Ya hablamos en el pasado segmento del privilegio abogado-cliente, del privilegio cubierto por los profesionales de servicio de salud con sus pacientes, el privilegio, la relación privilegiada que hay entre un contador público autorizado y su cliente a la hora de auditar estado financiero auditado o dar servicios de asesoría tanto a nivel de negocio como a nivel contributivo. Y me encontré, yo no soy abogado, no pretendo ser abogado, yo sí era muy exigente con los abogados que me daban servicio en Hacienda, me gusta leer. Y en esa lectura me encuentro una definición del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Batia y Ricardo Rosselló. Este caso era el primer proceso presupuestario que se daba bajo promesa, ya con la Junta establecida y ejerciendo sus funciones. Y aquí la rama ejecutiva enviaba, vamos a llamarle como unos borradores de su presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal, y en ese proceso el senador Eduardo Batia solicita copia de los documentos que estaban siendo compartidos, incluyendo el presupuesto de Puerto Rico, a la rama ejecutiva. En este caso se determinó que en efecto los funcionarios de la rama legislativa pues tienen amplios derechos para solicitar la información a la rama ejecutiva, y la información que se solicitó no estaba cubierta por este privilegio ejecutivo necesariamente. ¿Y qué es el privilegio ejecutivo? Pues mira, una jurisprudencia que yo creo que se desarrolló particularmente a nivel federal en esa relación entre el Congreso y la Asamblea Legislativa de los Estados Unidos con el presidente de los Estados Unidos. Y uno lee la Constitución de Estados Unidos, al igual que lee la Constitución de Puerto Rico, y no ve el concepto de privilegio ejecutivo. Pero en esas interpretaciones que dan los tribunales esbozan que en aras de tener una separación de poderes entre la rama legislativa y la rama ejecutiva, debe haber un privilegio ejecutivo. ¿Y cuándo es que debe haberlo? Pues mira, cuando hay secretos de Estado, ciertamente en el procesamiento criminal, y esta tercera, que es bien importante, en el proceso deliberativo. Le voy a pedir a la producción que presente el caso de Batia en la página 57 del documento. Esos documentos públicos pues esboza bastante lo que el tribunal entiende que es el alcance de ese privilegio ejecutivo
particularmente fundamentado en lo que ha sido el desarrollo de jurisprudencia a nivel federal. Y yo creo que se desarrolló bastante en esa controversia de Watergate entre Richard Nixon y la Asamblea Legislativa y también el presidente Carter, si no me equivoco, pues hubo unas controversias de qué información es privilegiada y qué no, que está dispuesto un presidente a renunciar de su privilegio ejecutivo, y de ahí, en ese choque entre poderes, pues se tuvo que hilvanar más específicamente en qué consiste este proceso, este privilegio ejecutivo. Y este tercer componente, ese proceso deliberativo, es fundamental que exista un privilegio ejecutivo, y no quiero que suene a capricho, pero es que el gobernador de Puerto Rico debe tener ese espacio con su cuerpo de asesores, que pueden incluir secretarios y jefes de agencia, de poder deliberar política pública y que se pueda hacer un asesoramiento sin el miedo de que sea descubrible en un ejercicio público, como unas vistas públicas, por dar un ejemplo, una citación del Senado. Así que en ese proceso deliberativo, por ejemplo, puedes tener una de los documentos que se ven de la solicitud que hizo el presidente del Senado de reforma contributiva. Uno ve documentos donde la Junta de Supervisión Fiscal hizo unas recomendaciones o unas alternativas de reforma contributiva que incluían aumentar el alcance de la aplicación del impuesto de ventas y uso, un montón de transacciones que hoy son exentas. Pues tal vez esa conversación que el secretario de Hacienda tuvo con la gobernadora de Puerto Rico directamente sobre recomendaciones de perseguir o no perseguir esas propuestas de la Junta de Supervisión Fiscal, la gobernadora tendría derecho de levantar privilegio ejecutivo, porque esta es la deliberación. Si el secretario de Hacienda le dijo, mira, no persigas eso porque te va a clavar a media humanidad, esto te puede tener unas repercusiones en tu gobernanza, puede desestabilizar la operación del Estado. Esas recomendaciones que haya hecho el secretario de Hacienda sobre eso, pues tal vez estén cubiertas por ese privilegio ejecutivo. ¿Qué ocurre? Que están citando al secretario de la Gobernación, que también es director de AFAF. Si me preguntan a mí, el secretario de la Gobernación, por la naturaleza de su cargo, va a tener o puede ser objeto de muchas preguntas que él pudiera levantar el privilegio ejecutivo. Pero por otra parte, hablar de por qué la AFAF ha entregado tarde o ha pedido varias prórrogas para certificar el incentivo reintegrable, pues no creo que pueda levantar aspectos de privilegio ahí. Hablar del informe que hizo la Junta de Supervisión Fiscal, donde habla de que la economía de Puerto Rico está tomando un giro negativo, donde se ve ya un decrecimiento en ciertos indicadores económicos, preguntar su perspectiva, preguntarle por borradores del plan fiscal. Ciertamente son aspectos que probablemente el secretario de la Gobernación se vea en ese ejercicio de tener que discernir si va a levantar el privilegio ejecutivo o no en este tipo de citación. Entonces, por otra parte, este es el aspecto legal. Desde mi perspectiva como exfuncionario que me tuve que preparar y que en varias instancias nos vimos en la obligación de alguna manera u otra de levantar el privilegio ejecutivo para preservar ese derecho que tiene el gobernador de Puerto Rico de poder deliberar con su equipo de trabajo. Pero por otra parte, levantar un privilegio ejecutivo puede ser complejo a nivel mediático y a nivel político, porque se puede ver que sea falto de transparencia. Entonces nos lleva a este debate. ¿Qué enfoque tomará la señora gobernadora? La gobernadora ya ha manifestado que ella toma esta citación como si la estuviesen citando a ella, al Senado de Puerto Rico. A mi juicio, implícitamente ya está dejando saber que debería existir el privilegio ejecutivo. Así que definitivamente la gobernadora está siendo asesorada sobre el alcance de este tipo de citación. Y por otra parte, distinto a lo que se ha dicho en el pasado, han habido secretarios de la gobernación que han sido citados ante la Asamblea Legislativa a testificar. Y yo creo que el caso más reciente fue el secretario Pavón, que fue secretario de la Gobernación
bajo la gobernadora Vázquez. El secretario Pavón pues testificó ante la Cámara de Representantes durante la pandemia en abril 2020. Esta persona fue citada y testificó. Fue asesorado, fue con un abogado. Presumo que habrán discutido el alcance del privilegio. Pensaría que probablemente el secretario de la Gobernación en ese momento discutió con la gobernadora Vázquez, y estoy especulando, donde la gobernadora Vázquez trazaba la línea para levantar el privilegio ejecutivo. Y yo no recuerdo sobre este testimonio. Yo era secretario de Hacienda para aquella época. Yo no recuerdo en esa vista pública, y la vi en vivo desde mi oficina en Hacienda. No recuerdo que él haya levantado el privilegio, tal vez porque no le hicieron alguna pregunta dentro de esas fronteras donde la gobernadora le hubiera dicho va a levantar privilegio ejecutivo. Así que no es algo novel lo que está haciendo el presidente del Senado. Ya esto ha ocurrido antes. Se ha solicitado la comparecencia de un secretario de la Gobernación ante la Asamblea Legislativa. No es una regla tan clara, porque ni siquiera está definido en la Constitución en lo que consiste este privilegio ejecutivo. Y aquí van mis 2 centavos. Yo trabajé para 3 gobernadores de Puerto Rico en momentos bien áridos con la Asamblea Legislativa. Yo viví gobiernos compartidos en 2 vertientes. Literalmente cuando el gobernador era un partido y los miembros la mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa pertenecían a un partido de oposición, que era el Partido Popular Democrático. Esto me ocurrió particularmente bajo el gobernador Pierluisi. También me ocurrió en procesos áridos de primarias. La gobernadora Vázquez había anunciado que iba a correr una primaria, y la vasta mayoría de los legisladores del Partido Nuevo Progresista, particularmente en la Cámara, cerraron fila con el candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi. Y fueron momentos áridos. De hecho, esta vista pública creo que es como un apéndice de toda esa controversia política. Y a su vez, también viví momentos donde el gobernador Ricardo Rosselló, que yo también fui su secretario de Hacienda, vivió momentos áridos con el Senado de Puerto Rico, particularmente con esa relación post en propuestas de la Ley 80. Hay una figura clave que yo tengo que decir que particularmente el gobernador Rosselló la tenía muy bien implementada, y esta figura de secretario de Política Pública. Es un secretario que interactúa diariamente, un funcionario que interactúa diariamente con los líderes de la rama legislativa. Yo creo que ya es momento de levantar el teléfono y poder tener esta conversación diáfana para que no se entorpezca el desarrollo de la administración pública en Puerto Rico. Puedo entender las inquietudes del presidente del Senado. Creo que él es un profesional de alto calibre que va a poder distinguir el grano de la paja y que puedan seguir evaluando y desarrollando determinaciones de política pública sin que se vean afectadas por por estos acontecimientos. No conozco así personalmente a los funcionarios que asesoran hoy a la gobernadora Jennifer González, pero realmente tengo un deseo genuino de que puedan tener esa capacidad de poder de alguna manera aislar esto que está ocurriendo fuera, ¿verdad?, de todo lo otro que es tan importante por los puertorriqueños. Estamos enfrentando un decrecimiento económico sin lugar a dudas. Los recaudos del Departamento de Hacienda están reduciéndose en comparación con el año anterior, aunque no quieran discutir el tema ni señalarlo públicamente, probablemente por estrategia de comunicación, y eso pues cada cual es responsable de sus estrategias de comunicación en el servicio público. Pero no podemos permitir que estas controversias de alguna manera descarrilen en un segundo año del término lo que debe ser el desarrollo de la administración pública en Puerto Rico. El presidente del Senado tiene unas facultades y hay unas limitaciones a esas facultades, y la rama ejecutiva tiene unos derechos y unas limitaciones a esos derechos. ¿Qué ocurrirá en esa sesión de interpelación si se da? Sabrá Dios qué es lo que va a ocurrir. Esperemos que sea un proceso que enriquezca la administración pública. De verdad desearía que pudieran levantar el teléfono y pudieran tener una conversación en el mejor bienestar de Puerto Rico, y estamos viviendo una coyuntura bien compleja en Puerto Rico y en el mundo entero.
Si les gustó este episodio, prime like, dale a la campanita, suscríbete al canal de Dura Streaming y nos vemos en la próxima. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte. Desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.